Vamos a abrir las Escrituras. Una vez más, Dios nos concede este enorme privilegio y abriremos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2. Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 2. En el versículo 13, para ir directamente al tema que nos ocupa, dice ahí, por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Este versículo 13 que hemos leído, obviamente está haciendo referencia a, desde el primer capítulo, al éxito del Evangelio en Tesalónica, de la forma como llegó el Evangelio a aquel lugar y la recepción que tuvo el Evangelio en Tesalónica. La recepción que tuvo la palabra de Dios y las consecuencias para los tesalonicenses. Nunca fue barato ni gratis recibir la palabra de Dios en el corazón, y es la misma expresión que usa el Señor a través del apóstol Juan cuando dice: a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron al Señor Jesús en su corazón, tiene consecuencias eternas para salvación, tiene consecuencias eternas para vida eterna, pero también tiene consecuencias temporales porque la resistencia, la oposición diabólica y de la propia carne, del pecado y del mundo, va a enfrentar a la palabra de Dios en todo lo que se pueda para no someternos a eso. Pero el apóstol Pablo destaca en este verso 13 que hemos leído del capítulo 2, dice: damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios sin cesar. Dice, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. La gratitud. Porque, hermanos, cuando llega la palabra de Dios a algún lugar, primera de Tesalonicenses 2:13, no olviden, hemos leído, cuando llega la palabra de Dios a algún lugar, realmente, y la palabra de Dios es recibida porque a veces es rechazada, pero cuando llega la palabra de Dios y es recibida, hay una profunda gratitud al Señor por el Espíritu Santo, que es recibido juntamente con la palabra porque es inseparable, y una profunda gratitud para los hermanos que ven que la recepción de la palabra de Dios es hecha con gozo, con disposición, con alegría. Y acá el apóstol dice: damos gracias a Dios sin cesar, sin cesar, una gratitud constante al Señor. Una gratitud que no cesa, porque dice que es sin cesar. Hay cosas que nos alegran mucho, y está bien. Hay cosas que nos alegran muchísimo, y también está bien. Pero claro, todas las cosas terrenas que recibimos, aún las más excelentes que podamos recibir, el tiempo empieza a ser una tarea de desgaste, una tarea de, diríamos, de deterioro, y lo que hoy es una gran alegría, esta noche es una gran alegría, mañana
es una gran alegría y después estamos contentos. Y después estamos bastante contentos. Y después nos acostumbramos a lo que recibimos y bueno, y ya está. Ya. La gratitud y la explosión del primer momento es como la efervescencia del agua desciende. Esto no porque dice, damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando llegó la palabra de Dios, en el capítulo 1 que hemos leído, que vamos a leer, perdón, capítulo 1, dice acá, verso 6, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, aquí está otra vez, verso 6, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí está la consecuencia de recibir la palabra. Viene la tribulación, vienen las dificultades, no falta el gozo del Espíritu Santo. Y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Han sido ejemplos. En 1 de Tesalonicenses 1:6, habéis sido ejemplo. Todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Y ahora dice, porque de vosotros, importante esto, hermanos, de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Llegó la palabra de Dios a Tesalónica, pero ahí los mismos tesalonicenses luego se ocuparon de extender la palabra. Ha sido divulgada, ha sido extendida la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en todo lugar también. Y producto de esto vienen las dificultades, de modo que también fueron probados, fueron ejercitados en la fe, sufrieron los tesalonicenses de su nación, así como los judíos que creyeron sufrieron de parte de los judíos, y el Evangelio llega a aquel lugar y no cesa la gratitud por parte del apóstol, porque dice, habéis recibido no palabra de hombres. Por eso en el 2:13 que hemos leído, no cesa de dar gracias el apóstol y dice en el capítulo 2, de la primera, el capítulo 2, aquí, 2:13, aquí, habiendo recibido la palabra de Dios, aquí está lo importante, hermanos. Damos gracias sin cesar de que habiendo recibido, leamos detenidamente, habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, vamos a detenernos un poquito acá, la importancia vital de que se lleve a cada lugar solamente la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día se ha mezclado la palabra de Dios con otros materiales de enseñanza, que deben ser muy interesantes, pero no pueden compartir el mismo lugar con la palabra de Dios. Por una razón sencilla, la palabra de Dios es única. Única. No hay posibilidad alguna de que la palabra esté compartiendo posiciones o un lugar con otra enseñanza. Hay libros muy buenos, escritos por hermanos fieles, sin duda alguna, y yo conozco varios libros de esos, y conocí muchos hermanos amados que escribieron muchos libros importantísimos y muy buenos. Pero no hay nada que pueda estar a la altura de la palabra de Dios. Entonces, cada lugar que vayamos, llevemos
solamente la palabra de Dios. No obstante, sí, hay material, hay libros buenos, hay material que nos puede ayudar, ¿no?, a estudiar, nos puede ayudar a comprender algunas cosas y debemos usarlos, pero siempre sobre la base de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios, fundamento eterno, y todo lo demás que se pueda llegar a usar, compararlo con la palabra de Dios si es de acuerdo a la palabra de Dios o no. Básico. El apóstol destaca esto: recibisteis la palabra de Dios. El apóstol Pablo podía haber llevado mucha enseñanza, además de la palabra de Dios. Era un hombre muy instruido, un hombre con gran preparación. Igual que en todos los tiempos hubo gente muy capaz y muy preparada. Hoy también la hay, sin lugar a ninguna duda. En los días del apóstol también, y el apóstol era uno de ellos. Conocía las escuelas de filosofía de los griegos, conocía a los poetas griegos, hablaba varios idiomas. Un hombre muy preparado. Pero dice, no. Recibisteis la palabra de Dios, y qué importante, leamos bien, otra vez el versículo, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habéis recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Esa es una garantía absoluta por parte de Dios de que aquellos hombres llevaron la palabra de Dios a Tesalónica, y no otra cosa, y no otro asunto, y no otra enseñanza. Entonces dice acá, no palabra de hombre. O sea, aquí tenemos los dos asuntos, ¿vemos? Por un lado, la palabra de Dios. Por el otro lado, la palabra de hombres. Y no hay más. Si no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y si es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Y no hay tres posibilidades. No hay tres. Por eso, han proliferado hoy día las llamadas librerías evangélicas, que tienen libros buenos, poquitos, y tienen muchos otros. Y lo más grave, lo dije hace unos días, y lo repito y lo repetiré hasta el cansancio, porque es el gran problema de esta época, que se acentúa, que ya en la década de los años 60, estamos hablando 60 años atrás exactamente, de 1960 a 2020 estamos en 60 años. Y en 60 años han habido una cantidad enorme de versiones de la Biblia. Acaba de salir la última. Volví ayer a recibir, y esto lo digo porque está documentado, ayer volví a recibir otra invitación de las sociedades bíblicas en España para estar asistiendo a la presentación de la nueva versión Reina Valera 2020. Y dice que mantiene todas las características, todo, la versión antigua y todo. Entonces yo hago una pregunta, si mantiene todas las características, ¿para qué hacen una versión nueva? Nos están mintiendo, hermanos, nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Pero nos están mintiendo como niños. Ah, no, mantiene todo, solamente. Entonces no toque nada, Señor. Entonces, seguramente hay muchísimos cambios. Le han introducido muchísimos cambios nuevos a las anteriores que ya existían después de esta versión que usamos nosotros, que es la Reina Valera 1909. Lo digo para los hermanos que puedan escuchar el audio o ver el video en alguna parte del mundo. Sin entrar en los temas de versiones, que no es el caso ahora, pero cuidado.
si estamos en una prisión o en un desierto y no tenemos otra versión que la versión 60 de la Biblia, usemos eso. Hoy día es la menos mala. Pero pudiendo tener la opción de usar la Biblia, esta que usamos, la Reina Valera 1909, usemos esta y no la cambiemos bajo ninguna proposición o bajo ninguna sugerencia de bondades de nuevas versiones, que no las tienen. Igual que la última que sacó la Sociedad Bíblica Trinitaria. Nueva revisión de 1909, de la antigua, la sacó el año pasado, 2009. Ya está en las librerías también. Favor no usarla. Han hecho cambios criminales. Lo digo esto porque lo he escrito. Y tiene la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres estas cartas que yo las envié y que nunca contestaron. Por eso lo digo públicamente en un video que sabe Dios dónde puede llegar. Con lo cual sería una hermosa sorpresa si alguno de los hermanos me contactara, aunque sea por razones de educación, nada más. Sé que hay eruditos, que yo no lo soy, pero por lo menos para tener una respuesta educada de los hermanos en la fe. Hasta ahora no la he recibido. Entonces, dice el apóstol Pablo, recibisteis la palabra de Dios, no palabra de hombres. Y esta es la pauta que debe marcar, queridos hermanos, nuestro contacto con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, con la traducción que tenemos en castellano, que fue hecho por hombres que hicieron estas traducciones desde la prisión, de condiciones terribles. No la hicieron desde un despacho, con ordenador y aire acondicionado. No, la hicieron con sangre, sudor y lágrimas, para que nosotros tengamos esto. Entonces, que eran hombres nada más, cuidado, nada más. Pero eso, hombres, con todo el peso de esa palabra, hombres de verdad, como dicen los proverbios. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay muchos, hubieron muchos, gracias a Dios. Y después dice, mujer fuerte, en el capítulo 31 de Proverbios, ¿quién la hallará? Hubieron muchas y las hay, grandes mujeres de Dios, así como grandes hombres de Dios. Pero acá, hermano, para ir redondeando el pensamiento, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, y otra vez dice, recibisteis la palabra de Dios. 2 veces en el mismo versículo enfatiza que lo que recibieron fue palabra de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Es necesario? Sí. Y digo que sí porque Dios lo hace. Y como Dios nunca ha hecho nada inútil, o no ha hecho nada, ninguna cosa sin razón, si Dios se digna enfatizar esto, pues nosotros debemos enfatizar lo que Dios enfatiza, destacar lo que Dios destaca y enseñar lo que Dios enseña. El hecho de que esa palabra de Dios que recibieron y no palabra de hombres, destaca eso, no palabra de hombres. La palabra de hombre puede ser muy bien intencionada, puede ser muy bien preparada, puede ser muy bien presentada, puede ser muy bien estudiada y nada más. Y siempre seguirá siendo palabra de hombre. Nada más. Se puede presentar la mejor conferencia por el erudito más grande. Si eso no está fundamentado en la palabra de Dios y si no se presenta la palabra de Dios en esa presentación, en ese congreso, en ese seminario, en esa conferencia, si no se abren las Escrituras y se fundamenta todo lo que se dice sobre las Sagradas Escrituras, será una maravilla humana, pero eso, humana, y será palabra de hombre. Porque como es palabra de Dios, sucede lo que dice al fin del versículo 13.
no palabra de hombre, según es en verdad la palabra de Dios, el cual, hablando de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Y si Dios no obra en nosotros, hermanos, por la palabra de Dios, es mejor dormir la siesta, ir a pescar, hacer un curso de ajedrez o lo que quieran, pero se pierde el tiempo. Solamente Dios puede obrar y lo hace a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios inspirada por ese mismo Espíritu Santo, el cual está en nosotros desde que creímos. Así lo dice. Desde que aceptamos a Cristo, Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y ese mismo Espíritu que está en nosotros es el que inspiró a los hombres que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, y hoy tenemos esa palabra en lo que gracias a Dios podemos llamar la Santa Biblia. Dios honra su palabra, con lo cual obra a través de la palabra que inspiró. Y como el Espíritu Santo es Dios, pues el Espíritu Santo se ocupa de cumplir el propósito por el cual inspiró la palabra y la preservó de todo error, para obrar en nosotros lo que creímos. ¿Qué tiene que obrar? Santificación. Tiene que obrar consagración. Tiene que promovernos a la fidelidad. Tiene que promovernos a llevarnos a la permanencia, a la resistencia en la fe, a vivir por fe, porque el justo vivirá por fe. Así dice la Escritura. Eso es, entre otras tantas cosas, lo que Dios tiene que obrar en nosotros, y lo hace por la palabra. Entonces, lo que no se puede desconocer justamente es la palabra de Dios. Porque obra por la palabra. Entonces necesitamos todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, creyentes, dice los que creísteis, porque obra por la palabra en los que creímos, y obra por la palabra para salvarse a aquellos que no creen, para que reciban a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo nos mueve a mostrarnos que hemos pecado contra Dios y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, recibimos perdón de pecado y tenemos vida eterna. Ya ahora como creyentes, Dios tiene que seguir ahora obrando en nosotros como creyentes. Cuando éramos incrédulos, Dios obró en nosotros, siendo incrédulos para que creyéramos. Ahora que hemos creído, dice acá, el cual obra en vosotros lo que creísteis. Y Dios tiene que seguir obrando en nosotros, y muchísimo. Y tiene un trabajo enorme. Y para que nadie se confunda, con la iglesia no es mejor que nadie, el cristiano no es mejor que nadie, el cristiano sigue siendo un pecador. La diferencia es que antes era un pecador perdido y ahora es un pecador salvado. Nada más. Pero no es mejor que nadie. No es más un fenómeno que nadie. Es un hombre y una mujer que antes estaba perdido y ahora está salvado. Y tiene en sí mismo una vieja naturaleza que lo intenta arrastrar a todas aquellas cosas que hacíamos, creíamos y decíamos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo salimos de eso? Cuando Dios obra en nosotros, La palabra de Dios, el cual obra en vosotros, al fin del verso 13 dice, el cual obra en vosotros, y Dios tiene que obrar en nosotros los que creímos, los que creísteis. Por eso, la gran preocupación diabólica de ver cómo puede cada día más presentar yo no sé qué es lo que queda en las nuevas versiones, lo que va quedando de la Biblia, pero que la vienen deteriorando cada vez un poquito más, ninguna duda. Pero ninguna duda. Porque además los hechos lo confirman. Los hechos lo confirman. Solamente en el Evangelio de Juan, no conozco la versión 2020 todavía. No la tuve ni en mis manos. Pero sí conozco los cambios que hicieron en la Biblia
la Sociedad Bíblica Trinitaria, solamente en el Evangelio de Juan hay cambios alarmantes. Entonces, ¿qué pasa? Dios obra a través de la palabra. ¿Cuál es el objetivo diabólico? Distorsionar la palabra. Lógico. Es inteligente el hombre. ¿Cómo puede un hombre y una mujer que cree en Cristo santificarse por la palabra? Quitémosle la palabra. Entonces, durante muchos años, en los primeros siglos, las Biblias eran quemadas por la Inquisición. El Imperio Romano quemó muchísimos manuscritos. También. Luego, en el siglo XVI aparece la imprenta, se empiezan a imprimir Biblias y se quemaron, ¿sabe Dios cuántas Biblias se quemaron? Entonces, ¿la metodología cuál era? Privar a la iglesia de la Biblia, quemándole la Biblia. Entonces, hoy día no la quema más, se la deteriora. Le dice, no, usted siga con la Biblia. Y le damos una Biblia nueva cada año. Y ahí está el punto. Y ahí está el asunto. Tenga la Biblia, que solamente dice Biblia en la tapa. En cualquier momento nos van a dejar con cualquier cosa, menos la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que Dios obra en los incrédulos a través de la palabra para que crean. Y obra en los creyentes para que nos santifiquemos, nos limpiemos, crezcamos, obedezcamos, seamos santos, seamos limpios, seamos fieles a través de la palabra. Quitémosle la palabra, que le vamos a quitar el elemento que Dios va a obrar a través de ellos. Es una obra maestra, diabólica. Y entonces dice, no le quitemos la palabra, no le quitemos el elemento físico del libro, no se lo saquemos de la mano, cambiémoslo. Y lo más posible, ya estarán preparando la del 2021, 2022. Porque venimos casi a una por año. Entonces, es lamentable. Pero, hermanos, os dejo con este versículo 13. Que está sobreenfatizado, remarcado, enfatizado por Dios, nada menos. El hecho de que Tesalónica, y las otras iglesias también, claro, pero estamos hablando de los tesalonicenses ahora. Tesalónica recibió la palabra de Dios, de nosotros. Pablo dice, no llevamos otra cosa que la palabra de Dios. No llevamos palabra de hombre. No, podían, pero no. Pero sí recibisteis en verdad la palabra de Dios. Y ahora la última parte del versículo, quedémonos con ella. El cual obra en vosotros los que creísteis. Obra en nosotros. Pero para eso obviamente es necesario conocer las Escrituras. Dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. Dedicar tiempo a la meditación. Ocúpate en leer, dice el apóstol Pablo a Timoteo. En meditar. Ocúpate en leer, en meditar. Enseña estas cosas. Ocúpate. El que está, a veces hay gente que está muy ocupada en otras cosas. Acá dice, ocúpate en esto. Cuando te inviten para otra cosa, dile, no, estoy muy ocupado. Tengo que darle tiempo a la Biblia. Porque a veces nos dicen, estoy muy ocupado para otra cosa. Está bien. Ahora ocupémonos en esto y vamos a ver los resultados maravillosos. Dios, por su Espíritu, obrará en todos nosotros lo que Dios sabe que tiene que obrar en cada uno de nosotros. Por eso es Dios. Y tiene la capacidad para hacerlo. Porque es Dios. Y lo hará. Porque es Dios. Y lo hará porque es Dios y porque es la voluntad de Dios. Y lo hará porque es Dios, es la voluntad de Dios, y ninguna cosa es imposible para Dios. Esta tampoco. Los hermanos, básicas estas situaciones, estos elementos, porque de lo contrario, nadie sobrevivirá espiritualmente al mundo que estamos viviendo, a la corrupción
desenfrenada y alocada que estamos viviendo en el mundo, y a una corrupción también que no tiene ya forma de más nada. Entonces, nadie va a resistir ni por la vía de la cultura, ni por la vía del estudio, ni por la vía de la universidad, ni por la vía de la facultad de teología, ni por la vía no, nadie sobrevive por eso. Sobrevivimos por la palabra de Dios que nos alimenta, por la palabra de Dios que nos fortifica, por la palabra de Dios que nos previene, por la palabra de Dios que nos limpia, porque el Señor Jesús dijo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, y la palabra de Dios tiene la capacidad de engendrar en nosotros fe, porque la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Entonces, a veces dice, ay, yo no tengo mucha fe. Bueno, lea más la Biblia. Y por leer la Biblia, viene la fe. La fe nos es dada por la palabra de Dios, no ni por el estudio, no, es por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y por oír la palabra de Dios. Pero claro, que no se nos vaya a interferir con palabra de hombre, porque ahí ya vamos a terminar con... De 1 litro de leche vamos a hacer 10 litros de leche, agregándole 9 litros de agua. Y bueno, y se acabó todo, porque se le ha introducido otro elemento que no provee leche espiritual sin engaño, que es la palabra de Dios. Leche espiritual sin engaño, leche pura, la leche que alimenta, que no tiene ninguna contaminación y que no se le ha agregado nada, porque algo que se le agrega a la palabra de Dios y se contamina. Ya no es más palabra de Dios, es palabra de Dios más otra cosa, y eso lo hace absolutamente todo inútil. Cuanto antes lo entendamos, hermanos, mejor. Batallemos por estos asuntos, peleemos la buena batalla de la fe, seamos intransigentes en la palabra de Dios, no se transige, no se negocia, es innegociable. Y no estoy diciendo que no se pueda leer algo más, otras cosas. Sí, hay muy buenos libros, pero en su lugar. La palabra de Dios y todo lo demás que podamos encontrar, así sea excelente, nada más. Solamente la Escritura. Es uno de los pilares de la Reforma. Sola Escritura, solo la palabra de Dios. Solo fe, solo gracia. Los 3 pilares sobre los cuales se edificó aquella reforma que puso a la Iglesia bastante nuevamente en su lugar allá por el siglo XVI, y hoy estamos un poquito más lejos en el tiempo y en la posición. Que Dios nos ayude, hermanos, a volver a estas cosas, volver a las sendas antiguas, volver a la palabra de Dios y solo a la palabra de Dios, solo a la palabra de Dios, hermanos. Ustedes me van a perdonar la insistencia, pero siempre será poca. Porque el peligro es terrible, los beneficios son enormes y la actividad diabólica está multiplicada como nunca antes y seguirá en la medida que Dios lo permita, por supuesto, pero advertidos por la palabra de Dios estamos. Dios os bendiga, hermanos, cuidado con esto, y os dejo con este versículo, ¿no? Si pueden leer, es que lo pueden, claro, les recomiendo leer la primera carta a los tesalonicenses completa. Es cortita, son poquitos capítulos. Son 5 capítulos, nada más, muy cortita. Pero si quieren sobreenfatizar, el capítulo 1 y 2, especialmente. Y vamos a ver la maravilla de cómo llegó el Evangelio a Tesalónica para poder nosotros hacerlo bien. Bueno, hermanos, os dejo por aquí, Dios os bendiga. Y en poquitos días estaremos más cerca de ustedes, ya viajaremos, si Dios quiere, mañana a Barcelona. Hasta pronto, hermanos. Maranata, el Señor viene y falta un poco menos. Hasta pronto. Adiós.